Saludos apreciados participantes, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a abordar lo concerniente a los procesos del método cuantitativo. En ese propósito, nos preguntamos cómo surge el problema de investigación. Todos los que hemos hecho investigación en cualquier nivel, quizás sabemos de forma empírica que el problema es todo aquello que merita ser resuelto. El problema puede ser una necesidad o situación que derive en hechos los cuales requieren ser corregidos para evitar que la situación se prolongue a lo largo del tiempo. Entonces, es importante que si no existe una necesidad de encontrar una solución, no hay un problema. Parece paradójico, pero en algunas ocasiones algunos investigadores ilustran algunas ideas sobre un tema de investigación, hablando en el ámbito positivista, recordemos, pero no se establece claramente cuál es el problema que amerita esa solución. Por ende, un problema surge cuando existen lagunas en el conocimiento de una disciplina, hay vacíos, hay ambigüedades. Al presentarse algo desconocido, o por lo menos desconocido en ese contexto específico, y cuando existen contradicciones en los resultados de una investigación. Cuando observamos que en algún trabajo previo se obtuvieron unos resultados para ciertas condiciones y acá, en el trabajo en curso, por decirlo así, tenemos que hay resultados divergentes más o menos en las mismas condiciones. Entonces, allí es donde surge esa situación que amerita ser investigada. El problema de investigación también debe reunir las siguientes condiciones. Primero, tenemos que poder dar respuesta a él. De nada sirve que abordemos un problema que sea excesivamente amplio y que esté fuera de nuestro alcance para dar respuesta. También la respuesta a la pregunta debe aportar un nuevo conocimiento. Va encadenado con lo primero. Y puede referirse al comportamiento de una variable o implicar la relación entre dos de ellas. Entonces, acá tenemos un poco esos elementos que deberían estar reflejados o que deberían dar origen a lo que se conoce como el problema de investigación. El problema de investigación se sistematiza en lo que se conoce como el planteamiento del problema. En este caso es una descripción concisa y clara de un problema que necesita ser abordado. Debe establecer cuál es el problema en concreto y que sea real. ¿Ok? Además, sabemos que debe ameritar una solución. Comienza abordando el problema desde un entorno macro, luego uno meso y finalmente uno micro, es decir, a nivel en el ámbito mundial, que es el macro. Podemos hablar del entorno meso como el entorno continental. Y finalmente el micro, abordamos el tema país, regional, país, localidad. ¿Okay? Vamos de esa generalidad que es el macro hacia lo específico que es el micro. Tenemos que hacer énfasis en nuestra localidad o en la localidad donde se genera el problema, ya que allí es donde vamos a percibir los síntomas de primera mano. Los problemas evidentemente se manifiestan a través de sus síntomas. ¿Ok? Y de allí la importancia de estar en contacto con el contexto estudiado. El problema debe ser abordado desde sus síntomas, causas y posibles consecuencias. Es decir, cuáles son las manifestaciones del problema, cuáles son las posibles causas que generan
que genera ese problema y cuáles son esas posibles consecuencias. O sea, podríamos quizá relativizar el discurso de manera que podamos tratar de dilucidar qué sucedería si no se corrige o no se corrigen las causas del problema. Y tenemos que enfocarnos siempre en corregir las causas del problema. Hay veces que uno lee en el discurso de ese planteamiento del problema y el investigador se enfoca en corregir las consecuencias. Pero si no se corrigen las consecuencias y no las causas, el problema va a seguir generándose a lo largo del tiempo e incluso puede ir empeorando. Entonces hay que enfocarnos en corregir esas causas. Corrigiendo las causas, atenuamos o eliminamos el problema. Brinde suficiente información contextual, identificando dónde se está presentando y de qué manera está sucediendo. Hablando un poco de los síntomas ya en el contexto, ¿no? Síntomas y las posibles causas. Puede variar en longitud, pero es necesario que sea lo suficientemente detallado para que se establezcan sus elementos, características y posibles soluciones. Hay otro aspecto fundamental, ¿no? Que es que dentro del positivismo tenemos que tener cuidado con los juicios valorativos. Cuando yo hago una afirmación y digo, el problema que se está presentando es esto y esto se debe a esto y esto y esto, estoy quizá emitiendo un juicio de valor, pero debo tener el sustento necesario para poder argumentar esa afirmación que yo estoy arrojando. Por ejemplo, si yo hago un trabajo sobre ausentismo escolar, yo podría ubicar cifras de la UNESCO que estamos hablando a nivel macro, para eh, argumentar alguna afirmación que yo pueda haber realizado, donde indica que actualmente las cifras de ausentismo escolar en nivel primario son alarmantes. Pero si yo no presento unas cifras o un estudio que respalde eso, una referencia a estudio que respalde eso, estoy incurriendo en un juicio de valor y acá eso no se permite, porque queda como una afirmación a priori que no tiene ningún sustento científico. Entonces, es diferente que yo diga, por ejemplo, que en el ámbito mundial la deserción escolar ha sido un fenómeno que se ha venido presentando durante muchos años y que en la última década se ha ido incrementando factores como el aspecto socioeconómico, el empleo de los sostenes de las cabezas de familia, incluso las debilidades académicas de los mismos estudiantes, ¿no? Esto se sustenta de acuerdo al informe de la UNESCO año tal, donde se manejan cifras de tantos estudiantes en deserción y tal y tal. O sea, yo estoy sustentando el problema. No es que voy a llenar el planteamiento del problema de teoría, sino que yo, cuando arrojo alguna idea, debo tener claro que eso debe, si es una afirmación dura, tiene que estar sustentada. Adicionalmente, tenemos que relativizar el discurso. Cuando yo hablo de los síntomas, lo habitual es que yo, por ejemplo, si estoy hablando del ausentismo escolar que se presenta en un sector de la ciudad de Cabima, por dar un ejemplo, o en un grupo de colegios de la ciudad de Cabima, yo debería decir, por ejemplo, que bueno, a través de entrevistas preliminares con el personal docente, administrativo y obrero de los colegios tales y tales y tales de la ciudad de Cabima, se percibe, estoy hablando de lo que yo percibo con mis sentidos, que los estudiantes acuden de manera irregular sobre la base de que de un total de tantos estudiantes, en las secciones no superan los 5 o 10 estudiantes. O sea, hablar en hechos concretos. Recuerden que el positivismo se basa
en hablar desde los hechos concretos. Aquí no hay ideas. Yo me estoy basando en qué hecho, que se está percibiendo que los estudiantes que acuden graneaditos a sus aulas, ¿verdad? Y que cuando acuden graneaditos, lo comparo contra las cifras que reposan en la dirección académica y realmente el número es muy superior. O sea, todo eso debe expresarse desde un punto de vista relativista. Relativista porque se percibe que podría, lo anterior podría deberse a tales y tales causas, ya en un tiempo condicional, porque yo no tengo las pruebas para afirmar que las causas de ese ausentismo son tales y tales y tales. O sea, todo tengo que hablarlo en tiempo condicional. Estoy planteando el problema. Cuando de hecho yo hablo en tiempo condicional de esa manera, estoy dejando, estoy vislumbrando ya una hipótesis tácita. Que aun cuando yo no tenga un sistema de hipótesis en un momento, en un capítulo metodológico, yo allí con mi discurso estoy dejando entrever que mi hipótesis es que existe un elevado ausentismo escolar, ¿verdad? Y que podría deberse a tales y tales causas. Entonces, de ahí la importancia del planteamiento del problema. Y recuerden que para muchas veces plantear un problema, tenemos que haber leído tanto literatura como documentos recientes que nos ilustren acerca de cuáles son las condiciones o las características de ese problema en el contexto. ¿Sí? El planteamiento del problema tiene una estructura bien particular. Normalmente inicia con un diagnóstico, luego sigue con un pronóstico y culmina con un controlar pronóstico. En el diagnóstico hablamos un poco de los síntomas y profundizamos en los síntomas, que son los hechos que se observan al analizar el objeto a investigar. Es lo que se observa que está sucediendo en la manifestación del problema. Usted va al médico y le dice al médico, doctor, vengo porque siento dolor de cabeza, fiebre y dolor de garganta. Usted está manifestando unos hechos concretos que pueden devenir en una enfermedad. Ahora, el médico determinará qué es lo que está generando esos síntomas. Y estamos hablando entonces de las causas, que son los hechos o las situaciones que generan el problema. Son el desencadenante que origina los síntomas que se observan. Luego viene el pronóstico, donde donde plasmamos un poco cuáles son esas consecuencias posibles. Se refiere a lo que puede pasar, lo que podría pasar, si se siguen observando los síntomas que indican que existe un problema y que no se corrigen, ¿no? Originado por unas determinadas causas, las cuales de continuar generarían una situación incontrolable, mucho mayor. Entonces, bueno, ahí está. Esto ya hablamos de las causas, entonces decimos de no corregirse tales y tales y tales situaciones, se prevé que se generaría un descontrol en estos elementos, así, así, así. Estamos haciendo un pronóstico de lo que podría suceder. Y el control al pronóstico, que algunos autores lo definen de esta manera, son las posibles acciones a tomar para resolver el problema y que de alguna manera el investigador puede adelantar como soluciones tentativas. Entonces, aquí en el control al pronóstico exponemos posibles soluciones a esa problemática que se está manifestando con los síntomas y es generada por las causas que ya manifestamos y por ende desencadenaría las consecuencias que acabamos de exponer en el planteamiento. Por eso el planteamiento tiene que ser redondo. No es que tiene que tener 15 páginas, tendrá 15 páginas si así lo amerita, pero siempre pensemos en llevar un hilo conductor. Algo que yo siempre recomiendo al participante es que en una pizarra, en una hoja aparte, en una hoja blanca, empiece a enlistar cuáles son esos síntomas, cuáles son esas causas, esas posibles consecuencias y qué soluciones se les puede dar al problema. Y con eso usted va armando un hilo conductor que derive
en un buen planteamiento del problema. Una forma que yo le recomiendo a los estudiantes, se las vendo, por decirlo así, es que usted utilice cuadros donde pueda sistematizar, donde pueda plasmar sus ideas, las ideas que usted va a trasladar al texto en prosa descriptiva que se convertirá en su planteamiento del problema. En un contexto, en primer lugar, aborde un contexto macro donde presente los síntomas, es decir, aquí vamos a presentar los síntomas del problema a nivel mundial, indicando alguna referencia o evidencia de la existencia del mismo. Cite alguna fuente que lo respalde. Aquí nos vamos, por ejemplo, si es en educación, vamos a la UNESCO. Nos podemos, incluso en ciencias sociales podemos citar también alguna literatura de algún organismo de integración, como la ONU, la misma UNESCO, la IESALC, que también tiene que ver con la UNESCO. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente se enfocan también en fenómenos sociales, ¿no? Y ciertamente estos organismos siempre están haciendo estadísticas, informes, y eso están publicados y validados y entregados, están difundidos a gran escala y tienen peso, ¿no? Tienen seriedad. Plasmen las causas, ¿ok? Causas del problema que se pueden percibir ya a nivel mundial, en un entorno muy macro, indicando alguna referencia que evidencie la existencia del mismo en un entorno macro. Responda qué está generando el problema a gran escala. En las consecuencias, presente las consecuencias del problema a nivel mundial, indicando los efectos que produce. Acostúmbrese siempre a, cuando usted tome ese cuadrito, que se lo dejo como, o sea, son varios cuadritos que yo utilizo, ¿no? Uno para el macro, uno para el meso y uno para el micro. Acostúmbrese siempre a citar, colocar allí mismo la cita, para que sea fácil trasladarlo a su planteamiento del problema. En el entorno meso, vámonos al continente, en este caso, continente americano. Igualmente, vamos a presentar síntomas del problema a nivel latinoamericano. ¿Okay? ¿Qué particularidades hay en Latinoamérica? ¿Okay? Cite alguna fuente que lo respalde. Igualmente con las causas, presentamos las causas a nivel del problema a nivel latinoamericano y vamos a indicar alguna referencia que evidencie la existencia del mismo en un entorno meso. Responde igualmente qué está generando el problema. Y en las consecuencias hacemos lo propio también. Colocamos, por eso le digo síntomas y fuentes, o sea que respaldemos con una fuente, causas y fuentes y consecuencias y fuentes. Siempre en el positivismo, porque llega un momento en que, bueno, sí, emitimos alguna idea, pero tenemos que buscar ese sustento, ¿quién la respalda? Ahora en el entorno micro, que es la localidad, nos vamos al problema focal. Presente los síntomas del problema a nivel local, en el estado, ciudad, contexto específico, en la ciudad, en el lugar específico, cuáles son los indicios que denotan la existencia de un problema y cite alguna fuente que lo respalde. En el pronóstico va a presentar las causas del problema a nivel local, estado, bueno, deberían ser, perdón, las consecuencias, y me disculpo por eso, consecuencias del problema a nivel del estado, ciudad, contexto específico y qué está generándolo. Y en controlar pronóstico, presente ahí las consecuencias ya en el contexto, pero indicando las posibles soluciones que que usted vislumbra para poder dar respuesta a la problemática. Responda a qué pasaría si no se corrigen las causas del problema, qué sucedería si se mantiene el problema a lo largo del tiempo y hable en tiempo condicional. Podría, sucedería, porque estamos intentando pronosticar, ¿no? Hablar un poco como que mirando hacia el futuro. Entonces, con estos formaticos, la idea es que usted plasme sus ideas y las pueda trasladar hacia su documento llamado de trabajo de grado o trabajo especial de grado. Al redactar el planteamiento del problema, vaya de lo general a lo particular, claro, del mundo, Latinoamérica y luego el entorno país. Primero hable de cómo se ha presentado el problema a nivel mundial, macro, luego meso en el continente y micro en el contexto específico o la localidad.
presente las variables de estudio definiéndolas a partir de la problemática existente. No es que va a presentar la definición del sistema de variables, no, pero ya empiece, habla, si usted está hablando de ausentismo escolar, deje claro que es el ausentismo escolar de acuerdo a algún autor base, ¿no? Déjelo allí dentro de su discurso para que la persona pueda contextualizarse mucho mejor en el abordaje del problema. El lector me refiero. Cuando uno lee, uno se contextualiza y se ubica. ¿Okay? Si tiene más de una variable, inicie desarrollando la primera, luego la segunda, en macro, meso y micro, ambas variables en macro, meso y micro, y aborde puntualmente los síntomas, causas y consecuencias al introducir el problema en el entorno local. ¿Okay? Variable 1, macro, meso, micro, variable 2, macro, meso, micro, y de ahí partimos, hacemos como la fusión, sistematizamos el problema en la localidad. Hable a partir de lo que se percibe como elementos del problema, su percepción. No utilice juicios de valor, lo acabamos de mencionar hace un momento. Utilice citas solo cuando sea necesario, pues se espera que al plantear el problema, y lo coloco entre comillas, hable usted como investigador. Acostumbrémonos a usar párrafos analizantes donde yo expongo una idea principal que proviene de usted como autor y luego la desarrollo, la justifico o la sustento con autores reconocidos. Es decir, analizante es porque la idea principal está al inicio y luego se desarrolla en ese párrafo. ¿Ok? Errores comunes al plantear el problema. El problema no está delimitado, es muy amplio. Pasa mucho que queremos abarcar demasiado o queremos hacer cosas que para el tiempo que vamos a tener en la elaboración de nuestro trabajo de grado, creo que ustedes duran un año y medio, queremos abarcar demasiado porque, bueno, tenemos el interés, tenemos la iniciativa, pero tenemos que trabajar también en términos concretos, porque si yo me pongo por ejemplo, hacer un trabajo excesivamente extenso que se va a salir de los tiempos de la especialidad, nos vamos a graduar tardíamente, ¿verdad que sí? Entonces, eso también es la parte, digamos, administrativa. Yo le llamo a eso la parte administrativa. En cuanto a los tiempos, hay que considerarlo. El alcance, hay que considerarlo, ¿no? Eh, Algunas personas tienden a tener problemas de concreción. Hablan y hablan y hablan. No sistematizan porque no hacen el esquema, no hacen un esquema de trabajo para abordar el planteamiento. Entonces hablan. Ah, pero es que ausentismo. Ah, bueno, pero aquí ya leí de ausentismo y habla también de problemas económicos. Entonces se ponen a hablar incluso de la economía mundial. Ya va. Pero vamos a ver qué tanto, qué nos interesa del factor económico que se ha abordado para plantear el problema. ¿Okay? Eso es importante. No agreguemos información, vamos a llamarla de relleno. Vámonos a concretamente cuál es el problema de investigación y vamos a sustentarlo. Sí, tenemos que sustentarlo en el macro, meso y micro, pero vámonos a los síntomas, a las causas, al problema como tal. El problema puede ser que ya esté resuelto o se quiere ver un problema donde no existe. Pasa mucho, por ejemplo, que como yo tengo tiempo trabajando con esta variable desde el pregrado, voy a la maestría, voy al doctorado, quiero llevar la misma temática o la misma variable. Está bien, usted puede, yo por lo menos he venido trabajando con estrategias para el aprendizaje y a mí de repente me sale la oportunidad de trabajar con estrategias de nuevo pero tengo que ver cuál es el alcance y si realmente hay un problema en ese contexto con las estrategias para el aprendizaje, ¿no? Porque a veces queremos forzar la existencia de un problema, que no es lo mejor. Si no hay un problema, entonces, ¿qué vamos a solucionar? El investigador no posee recursos para investigarlo. Ah, bueno, yo quiero hacer un problema, yo quiero hacer una investigación y quiero seleccionar, vivo en Cabimas, pero quiero trabajar con los colegios de la zona rural, no sé, o la zona eh, norte de Maracaibo, ¿no? Pregunto, ¿tengo la logística, los recursos económicos, los recursos logísticos, el transporte? Eh, si voy a llevar encuestas impresas, tengo el dinero para hacer la fotocopia. Eh, Tengo la tecnología para eh, ir elaborando los informes, el documento, o sea, todo eso tienen que pensarlo, ¿no? Aquí es donde yo le digo al participante
no se involucre o no busque un problema que se convierta para usted en otro problema. Porque nosotros queremos solucionar algo, pero resulta que cuando empezamos y nos metemos en eso y ya lo aprueba un comité, ya hay documentos de aprobatorios iniciales, mira, y nos damos cuenta que la situación nos rebasa desde el punto de vista económico, desde el punto de vista logístico, que no hay transporte, que no hay gasolina, que no hay internet, que no nos podemos conectar, que no podemos hacer conferencias vía Meet si es muy lejos. Entonces ahí se complica todo. Entonces ahí es donde viene el problema de que tenemos que ir a comité a someter una reconsideración, tenemos que ir a comité a replantear la investigación, y eso para nosotros juega en contra porque se nos reduce el tiempo, lo que ya hayamos hecho, quizá podemos haber perdido parte de eso. Entonces, tienen que ser muy cautelosos al momento de plantear su problema y su tema, primero su tema de investigación y después su problema, el alcance de ese problema. Si se realiza una investigación, una revisión cronológica o histórica, existen saltos en el tiempo que dificultan la comprensión del problema. Pasa mucho que hay problemas que por su naturaleza, hay fenómenos que por su naturaleza deben ser abordados desde una perspectiva histórica. Bueno, yo quiero ver, voy a trabajar sobre la tasa, o sea, sobre la evolución, un estudio evolutivo sobre el virus de inmunodeficiencia adquirida en un sector específico. Porque resulta que he visto que ha proliferado la enfermedad. Entonces yo hago una revisión histórica de la evolución del problema en ese contexto, partiendo de lo macro, meso, ok, vamos al micro, pero resulta que este, no tengo toda la información para seguir un hilo conductor. Entonces hago saltos en el tiempo y comienzo como que a ponerme, me empiezo a desesperar porque no tengo la información completa. Otra cosa que sucede también es que usted en su discurso hace saltos, va lleva un orden cronológico, después se regresa otra vez al inicio y vuelve a caer en otro punto más adelante. Entonces no hay una linealidad y el lector se puede perder. El jurado, que es un lector, su principal lector va a ser su tutor y su jurado. Se va a perder, se va a extraviar en el tiempo en su discurso. Entonces hay que tener cuidado con eso. No se conoce el contexto estudiado. Pretendemos plantear un problema sentándonos en la computadora, googleando todo lo que podamos y no vamos al contexto. Entonces no vemos los síntomas en primera persona. Nos basamos en suposiciones. Ok, entonces si no estamos en contacto con el contexto, no vamos a conocer a profundidad la problemática. Tampoco se observan síntomas, causas o consecuencias. Esto en el positivismo, ¿no? No se enumeran, no se establecen concretamente cuáles son las causas. En el discurso no se dejan ver las causas, consecuencias. Entonces, ¿dónde está el problema? A veces yo leo y leo y leo y le pregunto a la persona, le coloco en las observaciones, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que vas a investigar? De repente ya estoy claro en el qué va a investigar, porque en el título me lo dice y en el discurso me lo dice, pero no veo que haya un problema sobre esa temática que él va a investigar. Errores comunes al plantear el problema. Faltan fundamentos para plantear el problema. Fundamentos que sustenten las ideas que nosotros estamos emitiendo. Se omiten u olvidan actores esenciales del problema. Voy a hacer un estudio sobre ausentismo escolar y me olvido de los estudiantes, sino que me voy al director, porque es el que más manda, el manda más y el que me va a dar toda la información. Pero no interactúo, no considero a los estudiantes, o por lo menos algunos actores, como tampoco considero a los docentes, imagínense, entonces que son los que trabajan con los niños y con los adolescentes todos los días. Entonces, caramba, eso es grave. Se suele declarar fuertemente que existen culpables del problema, emitir juicios. Esto se debe a esto y esto y esto. Y va, pero ¿dónde está el sustento que asegura eso? El tema no es coherente con respecto al problema o al discurso que lo describe. Empezamos a hablar, queremos decir que vamos a investigar sobre un problema específico y nos decantamos en otras temáticas y no terminamos de aterrizar nunca y se vuelve incoherente, hay poca cohesión en el discurso. También tenemos un discurso inadecuado para describir o plantear el problema, o el discurso no es coherente con el paradigma. Eso es otra cosa.
hablamos de positivismo, donde ya establecimos que la redacción debería estar mayormente en tercera persona, porque hay una separación sujeto-objeto, lo decíamos la clase pasada. Pero entonces cuando vamos a ver el planteamiento del problema, todo está en función de primera persona. He visto, he percibido, he realizado, me dirigía al contexto, o sea, eso es primera persona. Entonces, ¿qué sucede allí? Vemos que ahí el sujeto interviene activamente en el fenómeno y eso no camina en el positivismo. O sea, no hay coherencia entre el paradigma y el discurso que estoy dibujando en el planteamiento del problema. Por favor, cuiden el discurso. Usted en este seminario, usted se convierte en positivista porque esto se llama métodos cuantitativos. ¿Okay? Tiene que hablar en tercera persona. Se realizó, se percibe, se observa, ¿ok? Desde afuera, porque usted no interviene en el fenómeno, solo lo observa con sus sentidos. Una vez que se ha planteado el problema, se cierra, por decirlo así, se concreta con la formulación del problema, que es la interrogante o la sistematización de interrogantes del estudio. Esta formulación del problema es la concreción del planteamiento en una pregunta precisa y delimitada en cuanto al espacio, tiempo y población, si fuera el caso. Usted cierra su planteamiento del problema. Hay instituciones que dentro del planteamiento del problema plantean de una vez cuál es la formulación a través de esa interrogante. Hay instituciones que hacen un apartado después del planteamiento del problema, un subtítulo que dice formulación del problema y ahí plasman la pregunta. Y luego, ¿verdad? De formular esa pregunta, sistematizan lo que llaman, hacen la sistematización del problema planteando una serie de preguntas que van a ir encadenadas con los objetivos de investigación. En una investigación positivista se suele redactar un interrogante que corresponda a cada objetivo específico. O sea, primero el general, la pregunta general, y luego para cada objetivo específico. En investigaciones post-positivistas no es el caso nuestro. Se suelen utilizar supuestos de investigación redactados en forma de proposiciones afirmativas. Eso es otra cosa, lo dejamos para métodos cualitativos. Perdón. Aspectos a considerar para plantear las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación deben ser claras, deben reflejar correctamente lo que se va a estudiar. Por ejemplo, ¿de qué manera la filosofía influye en la educación? Esta es una pregunta excesivamente amplia, ambigua, y particularmente yo quisiera ver el objetivo de esa pregunta, el objetivo que está encadenado de esa pregunta, porque el objetivo sería para mí inalcanzable. No tiene alcance, no tiene establecido un alcance, no está operacionalizado tampoco, ¿no? ¿En qué contexto? No deben encerrar otras preguntas o encadenarse a otras. ¿Qué elementos, estilos de liderazgo o características tienen los directores de las escuelas primarias? Encierra varias preguntas. ¿Qué elementos? Es uno. Estilo, otro. Eso, los estilos de liderazgo. O características, otros. Hay tres elementos allí que pretendemos medir en una sola interrogante. La pregunta debe ser concreta y abarcar una única interrogante. La factibilidad de la pregunta de investigación. Al momento de formular una pregunta, debe considerar primero la factibilidad de los datos. ¿Se pueden obtener los datos necesarios para responder a eso que estamos planteando? Eso es una pregunta para usted. Hable con usted mismo, siéntese, háblelo con la almohada, siéntese eh, eh, para hablar con su yo interior y tratar de dilucidar si efectivamente la pregunta que usted está planteando puede ser respondida con los recursos y los datos que tiene. El tipo de investigación. Tenemos que considerar el tipo de investigación. ¿Corresponde la pregunta con el tipo de investigación que yo deseo emprender? Y aquí vamos a entrar un poco en la holopraxis de la investigación que nos dice Hurtado, la cual nos plantea que desde la concepción de la investigación se puede dejar entrever, se puede ver, se puede visualizar, se puede articular
los objetivos con el título, con la naturaleza de la variable y con los elementos e incluso con los resultados. ¿Ok? De eso vamos a hablar más adelante. También tener que considerar el tiempo. Se cuenta con el tiempo necesario para dar respuesta a la pregunta. O de repente mi investigación es muy amplia y esa pregunta que estoy planteando me va a llevar más tiempo del que voy a pasar aquí estudiando esta especialidad, esta maestría. Pregunto. Todos estos elementos hay que considerarlos porque de aquí desprendemos el alcance. Las preguntas de investigación deben contener palabras asociadas con el contexto semántico, contexto operativo donde se está realizando el trabajo, e incluir solo las palabras necesarias para formularlas. Cuidado con redundancias, con cacofonía, con darle vueltas a la información. Debe ser lo más corta posible, pero lo suficientemente clara a los efectos de la investigación. Que estén todos los elementos en la pregunta que permitan establecer qué es lo que se quiere investigar. Conducir a la construcción de conocimientos, no la ejecución de actividades. Por favor, y aquí hago una acotación. Normalmente las personas que hacemos o que trabajamos con servicio comunitario, planteamos objetivos en los famosos proyectos de servicio comunitario basándonos en actividades. Ejecutar, realizar pruebas, corregir, reparar. O sea, son verbos que se usan mucho en proyectos de servicio comunitario, porque vamos a solucionar un problema específico, pero vamos a actividades concretas. No se habla de objetivos, no son objetivos de investigación, no son objetivos generadores de conocimiento, sino objetivos de ejecución de actividades. ¿Sí? Ejemplo, por ejemplo, aquí. ¿Cómo se manifiestan epistemológicamente la naturaleza, fines, causas y consecuencias que caracterizan la educación de cuarto nivel en el contexto de la realidad socioeconómica y política de Venezuela a fin de generar lineamientos para promover el desarrollo de una investigación en posgrado? Esta pregunta es excesivamente compleja. Hay demasiados elementos allí que se pretenden medir, que se pretenden responder. Hay muchos elementos, varios términos que aparte pueden resultar complejos o confusos o que pueden tener varias interpretaciones en el contexto, en distintos contextos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando planteamos las preguntas, ¿no? Las preguntas de investigación deben plasmar más o menos lo siguiente. Si pregunto cómo es, voy dirigido a una investigación de índole exploratorio, que es la más elemental, la más básica. ¿En qué medida corresponde el currículum, el diseño curricular vigente con la praxis docente? Es decir, ahí estoy tratando de eh, establecer una correspondencia entre dos elementos, entre lo que está en el papel, que dice el diseño curricular, con el quehacer docente. Esto nos lo aborda o estaríamos ante una investigación analítica, donde tenemos un criterio de análisis, ¿verdad?, hacia un objeto de conocimiento. En este caso, estaríamos hablando de que vamos a ver cuál es el criterio de análisis. Quizá el diseño curricular que está en papel contra el hecho concreto que es la praxis docente. O sea, los docentes estarán aplicando lo que dice el diseño curricular en papel dentro del contexto estudiado en la práctica. ¿Qué diferencia hay? Ahí estamos en una investigación de índole, con un objetivo de índole comparativo. ¿Por qué se produce algo? Estaríamos hablando de un objetivo explicativo. ¿Cómo será en un futuro? Estaríamos hablando de un objetivo de índole predictivo. Que esos son, si nos vamos si vemos un poco esos verbos, eso va encadenado también al esquema que nos presenta Hurtado con la investigación exploratoria, analítica, comparativa, explicativa, predictiva, la proyectiva y la evaluativa. ¿Cómo será una propuesta? ¿Cómo estará estructurada una propuesta? Proponer. ¿Qué tan efectivo es una investigación evaluativa? Y de los tipos hablamos más adelante,
Pero lo que les quiero establecer es que cuando usted establece el verbo de su objetivo general, eso se va a reflejar en el tipo de investigación, de acuerdo al criterio de Hurtado, ¿no? Que me parece que es uno de los más asertivos en ese sentido. Entonces, eso es importante que usted lo considere al momento de plasmar sus preguntas de investigación. Si usted tiene un objetivo general que diga, por ejemplo, analizar el diseño curricular, ¿ok? Vigente, en correspondencia con la praxis docente en el contexto del colegio, de los colegios primarios del municipio Cabima. Ahí estamos ante una investigación de índole analítico y su objetivo general debería ser analítico. Y el tipo de investigación que usted declara en su capítulo 3 debe ser analítico. Entonces resulta que me dicen que es una propuesta, pero el objetivo general no es conducente a una propuesta, porque si fuera una propuesta debería decir proponer algo, ¿no? Entonces tiene que existir correspondencia entre el objetivo general y el tipo de investigación. Y después del tipo de investigación, después que yo dibujo el tipo, establezco el diseño que también debe ser congruente con ese tipo de investigación y con los resultados. Ejemplos de preguntas de investigación. ¿Cuál es la percepción que tienen los docentes de educación media de los colegios del municipio de Cabimas acerca del desempeño de sus directoras en el periodo 23-24? Eso es un estudio de índole descriptivo. ¿Qué vamos a medir ahí? La percepción que tienen los docentes de ese estrato de la educación, de los colegios en cuestión, sobre el desempeño de los directores. Vamos a percibir lo que ellos notan en sus directores, ¿no? El desempeño de los directores. ¿Hasta qué punto se corresponden los componentes del diseño curricular de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad X con el perfil requerido del sector productivo en la región zuliana? Eso es una investigación de índole analítico. Tenemos el criterio de análisis y tenemos el hecho concreto sobre el cual vamos a hacer el análisis. ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre la educación impartida en los colegios universitarios públicos y privados? Es una investigación comparativa. ¿Qué vamos a comparar? La educación que se imparte en colegios universitarios públicos y los privados. ¿Qué diferencias existen? Semejanzas y diferencias, ¿ok? Vamos a comparar. ¿Cuáles son los escenarios futuros en cuanto a la calidad académica de la educación compartida en las universidades, impartida, perdón, en las universidades del estado Zulia para el 2030? Un escenario futuro. Vamos a tratar, si se mantienen las condiciones actuales, dice acá. Si vamos como vamos, ¿cuál es el escenario, el posible escenario futuro que vamos a encontrar en la calidad académica de la educación impartida en las universidades de ese contexto del estado Zulia? Es una investigación de índole predictivo. ¿Okay? Algunos ejemplos. En la pregunta de investigación se cumple el principio holopráctico, lo acabo de mencionar. Cada aspecto de una totalidad contiene y manifiesta dicha totalidad. Esto nos lo dice Hurtado. Una semilla contiene y da origen a un árbol. Cada célula que nosotros contenemos como seres humanos contiene toda la información genética que nosotros tenemos. Si me toman una muestra de piel, de saliva, de algún fluido, allí está toda mi carga genética, toda mi información genética. Y eso es lo que se espera en la investigación. La oreja contiene todos los resonadores del cuerpo. ¿Qué sucede acá? ¿Y cuál es la analogía que quiero hacer con la investigación? Que cuando usted plantea un problema, ya su discurso revela la intencionalidad y plasma, va a orientar la formulación de un objetivo. Usted quiere proponer una solución a un problema concreto. Eso es una investigación proyectiva. ¿Ok? Ahora, la pregunta de investigación también debe estar formulada en función de una investigación proyectiva. Y el tipo de investigación que usted declare tiene que ser proyectiva. Entonces, si su objetivo general
es una médula en su trabajo. Si usted no tiene clara cuál es su intencionalidad con su investigación, usted tendrá serios problemas, porque va a estar divagando a lo largo del tiempo, mientras lo realiza, formulando posibles escenarios de objetivos. Y eso es tiempo, señores. Va a tener, no, es que yo quería hacer una propuesta, pero no puedo hacer la propuesta. Después que ya tenía todo armado, objetivos, interrogantes, planteamientos, en función de una propuesta, tengo que revertir eso y tengo que hacerlo con otro alcance, una analítica, porque bueno, este, ese, resulta que el comité académico me dice que el alcance de la investigación a nivel de especialidad debe tener tales y tales características. Entonces tiene que estar claro, por favor, desde el inicio, en la concepción de su idea y sobre todo en la intencionalidad del trabajo, las características que debe tener, el alcance que debe tener para que formule buenos objetivos, buenas interrogantes y declare un buen tipo de investigación que se encadene a los resultados y permita operacionalizar esos resultados. Entonces, en la pregunta de investigación se cumple el principio holopráctico. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una pregunta de investigación, cada aspecto de la pregunta permite vislumbrar, visualizar componentes de la investigación. Entonces, cuando decimos qué se quiere saber, vamos dirigidos hacia el objetivo y del objetivo se desprende el tipo de investigación. Cuando decimos acerca de qué queremos investigar, hablamos concretamente del evento de estudio y también incluso de la fundamentación sobre la cual se va a levantar el estudio. Eso se va a proyectar hacia las técnicas e instrumentos que pudiéramos utilizar. ¿En quiénes? ¿En qué sujeto? Nos va a denotar cuáles son esas unidades de estudio y por ende la población y muestra sobre la cual vamos a trabajar. ¿Cuándo? Hacemos referencia al espacio temporal que se puede vislumbrar en el diseño. ¿Y el dónde? El contexto. ¿En qué lugar? Fíjense cómo en una pregunta de investigación tenemos revela todos estos elementos. A grosso modo, ¿no? Pero están presentes. Si aplicamos el principio holopráxico, a esta pregunta de investigación, fíjense, ¿cómo es la productividad investigativa de los docentes adscritos al programa de posgrado en gerencia de la educación del núcleo Luz Col durante el periodo primero 24? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué se quiere saber? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es que la productividad investigativa, eso es el evento sobre lo que vamos a investigar, el evento de investigación? Algunos lo llamarán el objeto de investigación. ¿Okay? Adscritos al programa de posgrado en la gerencia de la educación. ¿Eso es dónde? ¿Dónde en el programa de posgrado? ¿Qué vamos a estudiar? El cómo es. ¿De qué? ¿Qué es la productividad investigativa? ¿Dónde? En el programa de posgrado de gerencia de la educación. ¿En qué personas? En los docentes. ¿Cómo es esa productividad de los docentes que están adscritos al programa de posgrado, a ese programa de posgrado? ¿Cuándo? En el periodo primero 2024. Fíjense que ahí están todos los elementos de la holopraxis del trabajo. ¿Ok? Y ahí estoy viendo los distintos elementos que más adelante voy a desarrollar en un capítulo 2, en un capítulo 3. Porque en el capítulo 2 yo debería tener teoría sobre lo que es productividad investigativa. En el capítulo 3 debería describir las características de esos docentes, cuántos docentes son, qué características tienen, y también debería describir este contexto, ¿no? Haciendo referencia también al espacio temporal, porque en este espacio temporal me va a servir para diseñar qué tipo de instrumento y en qué momento lo voy a aplicar. O sea, fíjense cómo todo está presente en una pregunta de investigación. Y de ahí la importancia de aplicar este principio en nuestros trabajos. Eso nos conduce a hablar un poco de los objetivos de investigación. En este caso,
en primera instancia contiene un verbo que determina el tipo o modalidad de la investigación. Describir, analizar, comparar. ¿Ok? Proponer. Debe tener un objetivo general, uno solo. Aquí en el positivismo, por favor, uno solo. Los objetivos específicos dependerán de la naturaleza de procesos a ejecutar y finalidad del estudio. ¿Ok? El objetivo general debe tener mayor alcance que los específicos. Eso es cierto. ¿Ok? El objetivo general es el gran sombrero que se va a lograr cuando se logre desarrollar cada uno de los objetivos específicos. Es posible tener varios objetivos específicos del mismo nivel, ciertamente. Y aquí tenemos algunos niveles que nos plantea Hurtado en cuanto a investigación. En primer lugar, tenemos el nivel perceptual, donde vamos a encontrar la investigación exploratoria y la investigación descriptiva. Es el más básico. Recordemos que la investigación exploratoria lo que nos va a ayudar es a detectar posibles problemas y nuevos problemas. La descriptiva nos va a ayudar es a enumerar características. Luego viene el nivel aprensivo, donde se encuentra la investigación analítica y la investigación comparativa. Ya hemos hablado un poquito de analítica y un poquito de comparativa. En el nivel comprensivo está la investigación explicativa, va a indicar el por qué se genera una situación. La predictiva, que nos va a ilustrar sobre posibles escenarios futuros. Y la propuesta, la proyectiva, que nos va a permitir proponer soluciones a un problema. Por último, este nivel integrativo, donde está la investigación interactiva, donde vamos a intervenir el contexto y vamos a producir cambios en él. Hurtado nos dice que en la interactiva se basa en implantar la propuesta que ya hemos formulado en la investigación proyectiva. ¿Okay? En la proyectiva llegamos al proyecto, a la propuesta, pero en la interactiva ya implantamos esa propuesta. La confirmatoria nos lleva a justamente validar esa solución que se propuso y evaluarlo. La evaluativa nos permite establecer si efectivamente fue eficaz esa propuesta que se implementó, ¿no? Entonces, fíjense cómo estamos en distintos niveles y no debemos usar los verbos de investigación alegremente, ¿no? Cuidado con esas cosas. A veces veo mucho explicar, ok, va a ser explicativa, no hay problema, pero tienes las circunstancias, tienes la factibilidad de hacer el estudio de manera que sea explicativo, ¿no? Cuidado con eso. O veo mucho investigación interactiva que, que pretende implantar la propuesta, pero a ver, ¿tendremos los recursos económicos, técnicos, humanos para implantar la propuesta? Es la pregunta, ¿no? Es la pregunta. Entonces, los objetivos en la investigación cuantitativa tienen tres elementos fundamentales. Hay autores que coinciden en que hay otros elementos, pero se agrupan en tres principales, que es el verbo, que denota la acción a realizar, identificar, diagnosticar, describir, caracterizar. Por favor, no usen la taxonomía de Bloom para formular sus objetivos de investigación, porque Bloom está orientado a objetivos para el aprendizaje. ¿Okay? Veo mucho en investigaciones de tercero, cuarto o niveles superiores, quinto nivel quizá, que los estudiantes cargan debajo del brazo la taxonomía de Bloom. Porque es que se me acaban los verbos. No, esa no es la razón de ser. Bloom es para aprendizaje. Usted está trabajando con procesos de investigación. El objeto de estudio, que indica lo que se investigará. Los sujetos y contexto, especifica los sujetos y el lugar donde se realizará la investigación, e incluso las condiciones sobre las cuales se realizará el trabajo de investigación. Por ejemplo, proponer un modelo de estrategias para el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de las escuelas primarias del estado Zulia. Tenemos el verbo proponer, nos conduce a una investigación proyectiva. Un modelo de estrategias para el aprendizaje de las matemáticas.
Ahí tenemos el objeto de investigación. ¿Qué vamos a investigar? Las estrategias para el aprendizaje de las matemáticas. ¿Qué vamos a hacer? Un modelo. ¿Okay? Y en cuanto a los sujetos y las condiciones, bueno, las escuelas primarias del Estado Zulia, los estudiantes de las escuelas primarias del Estado Zulia. Donde dice estudiantes debería estar resaltado en morado, que es donde están los sujetos. Empiezan a enumerarse, a definirse los sujetos. Identificar las características del líder resonante en las empresas petroleras del Estado Zulia. Ahí tenemos, ¿ves? Identificar el verbo. Características del líder resonante es lo que vamos a investigar. Liderazgo resonante. En empresas petroleras del Estado Zulia. O sea, en el contexto. ¿Ok? Pudiera ser identificar las características de los líderes resonantes en los departamentos de recursos humanos, por ejemplo, en empresas petroleras del Estado Zulia, especificar más, ¿no? Describir las habilidades sociales de la inteligencia emocional en los líderes de las empresas petroleras del Estado Zulia. Aquí está más delimitado, bastante más delimitado. Se está enfocando en los líderes de las empresas del contexto específico. Ahora bien, la justificación, importancia o relevancia del estudio. En el caso de nosotros le llamamos justificación de la investigación. Indica la importancia, por qué la investigación es relevante, por qué se debe investigar esto que estamos investigando. Se deben exponer las razones que motivaron su realización. Se debe exponer quiénes se beneficiarán de la investigación directa o indirectamente. ¿Quiénes son esos beneficiarios directos o indirectos del trabajo? Son las razones que explican por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivan de ella. Que todo esto tiene que estar plasmado en la justificación. Ahora, podemos justificarlo desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista social, indica a qué sectores de la sociedad beneficiará el trabajo. Bueno, nuestro trabajo va a beneficiar a el colectivo de docentes, estudiantes o el colectivo del sector tal, ubicado en tal lugar, por estos y estas razones. La justificación teórica expone las razones que argumentan el deseo de verificar, rechazar o aportar aspectos teóricos en relación al objeto de conocimiento. Bueno, vamos a ver. Esta investigación se justifica porque busca la verificación en el contexto de tales y tales teorías. ¿En qué teoría se está basando? ¿Por qué se seleccionaron esas teorías? Desde el punto de vista práctico, establece acciones que señalan cómo la investigación ayudará a la solución de un problema o toma de decisiones. En la práctica, ¿qué problema en el contexto real va a solucionar? ¿De qué manera lo va a solucionar? La perspectiva metodológica implica las razones que sustentan y aportan a la creación o utilización de instrumentos o modelos de investigación. Bueno, los instrumentos que vamos a utilizar serán validados y utilizables en otros contextos similares. ¿Qué aportes al conocimiento está dejando? ¿No? Está dejando modelos de investigación que podemos utilizar a futuro, que se podrán utilizar a futuro. Eso es importante. Entonces, a grosso modo, estos son algunos puntos de vista de los cuales nosotros podemos formular nuestra justificación del estudio. Y caemos entonces en la delimitación que describe la amplitud del estudio, las restricciones voluntarias impuestas por ustedes, los investigadores, en el ámbito que se está abordando. Normalmente se aborda desde el punto de vista geográfico, donde se indican los límites espaciales del estudio. Bueno, el estudio se realizará en tal y tal lugar, o en tales y tales lugares, o en tal y tal sector. En el ámbito temporal, establece la duración en unidades de tiempo. Puede ser, bueno, usted puede decir, el estudio abarcará un periodo comprendido entre tal fecha y tal fecha, o sea, tal enero 2000, o bueno, octubre 2025, octubre 2027, proyectando, ¿no? La justificación, la delimitación temática abarca tópicos en el área de conocimiento que se abordarán. Normalmente, acá
nos vamos a las líneas de investigación de nuestra institución y vemos en qué línea tema, primaria y potencial está enmarcado, ¿no? Tienen que manejar las líneas de investigación. Y desde el punto de vista teórico, se establecen cuáles autores o fundamentos teóricos básicos se considerarán como base para el estudio. Bueno, el estudio se sustenta en los aportes de fulano, sultano, mengano, ¿no? Y también no lo olviden, por favor, articular su trabajo desde el punto de vista del plan estratégico de la nación, el famoso plan de la patria. Porque ahí en el plan de la patria se habla de motores y cada motor activa distintas áreas productivas, entonces su trabajo debería también estar enmarcado en una de esas áreas productivas, ¿no? Entonces, a grosso modo, esto es lo que tiene que ver con el abordaje de ese momento inicial de la investigación donde usted va a empezar el proceso investigativo que lo ocupa. Bueno, por ahora esto es lo que nos aborda en este encuentro. Para futuras ocasiones seguiremos indagando en otros aspectos de la investigación de manera progresiva y por ahora me despido de ustedes deseándoles el mayor de los éxitos. Saludos.